Muy bien, vamos a iniciar con el tema de homotesia. Y el aprendizaje esperado es resolver problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier otra figura geométrica. Entonces, para empezar, quiero recordar un poquito lo que es el tema de congruencia, porque al final de cuentas ahorita lo vamos a presentar. Van a ser 10 preguntas las que vamos a contestar. Vimos nosotros lo que es la congruencia entre dos figuras. Vimos que podía ser figuras regulares o figuras irregulares. Pero el símbolo que se utilizaba es el siguiente, que es la igualdad y el símbolo de semejanza. Esto me indica que las figuras tienen el mismo tamaño, es la misma figura obviamente, por lo tanto los ángulos y los lados siempre van a ser iguales, entonces hay una congruencia. Y también vimos, y ayer lo presentamos, lo que es el tema de semejanza. Cuando hablamos de semejanza es la comparación de dos figuras, pero estas dos figuras son semejantes y ponemos el símbolo de semejanza, en donde nos indica únicamente que tienen la misma forma, pero el tamaño es completamente diferente. Puede ser más pequeño, puede ser más grande. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se refiere a lo que es la homotesia. ¿Qué es la homotesia o qué significado tiene homotesia? Bueno, que es un cambio geométrico en el plano. Es decir, que una figura puede ser transformada de más pequeña a más grande o viceversa. Y después nos dice, para que la homotesia se cumpla, deben de corresponder lo que es punto a punto y recta a recta. Cuando hablamos de puntos, pues sabemos que existen diferentes tipos de puntos. Al igual que en el español, por ejemplo, en matemáticas existe lo que es el punto en el objeto, lo que es el punto fuera del objeto y reciben diferente nombre, ¿verdad? Y las rectas, por ejemplo, vamos a ver lo que es en la construcción, lo que es la recta como tal y lo que viene siendo las rectas paralelas. Dice, de forma que las parejas de puntos homólogos estén alineados en un tercer punto fijo. Y cuando hablamos de puntos homólogos, quiere decir entonces que homo significa obviamente igual. Entonces significa que un punto que está alineado por medio de una recta son puntos que concuerdan con las demás figuras que están por ahí alineadas. Y ese tercer punto del que hablan se le llama centro de homotesia. Y es aquí donde comienza a ocurrir la transformación. Al igual que lo que vimos nosotros en congruencia y lo que vimos nosotros en semejanza, vimos el concepto de razón. Y aquí o no puede faltar la razón de homotesia. La razón de homotesia se representa con la variable k, que en realidad es una constante en todas las transformaciones de las figuras geométricas, y decimos que esta razón, dijimos nosotros que era una división. Entonces, en este caso, es la división de dos segmentos, del segmento OP' y del segmento OP. Claro que los nombres pueden variar. Aquí lo importante es la K, que viene siendo mi centro, la constante del centro de homotesia. Bien, vamos a ver. Existen diferentes tipos de homotesia. Nosotros ya tuvimos la oportunidad el segundo año de dibujar o transformar cada figura. Y ahora nos corresponde pues realizar los problemas. Fíjese bien, dice, existen dos tipos de homotesia. Lo que es la homotesia directa, que me dice que esto ocurre cuando el valor de K
o de la constante proporcional es mayor que 0. Y aquí nada, voy a hacer un paréntesis recordando que este símbolo de mayor o menor que significa lo siguiente, que esta parte que está abierta me indica que es un valor mayor y esta otra parte me indica que siempre va a ser un valor menor. Aquí depende mucho para dónde indique la variable. Por ejemplo, aquí me dice que K y después viene la abertura, me dice K es mayor que 0. Es decir, los puntos homotéticos, es decir, los puntos que están alineados, se encuentran en el mismo lado con respecto al centro. Entonces aquí mismo nosotros podemos observar que este punto O que está aquí, lo pinté con morado, este se refiere a lo que es el centro homotético o el centro de homotesia. Y que también, por ejemplo, este puede ser, está alineado a lo que son las demás figuras que están por ahí. Déjenme ver si lo puedo lograr. Aquí más o menos, no tan derechito, pero ahí va. Este que está aquí, esa recta, es donde me indica los puntos homólogos. Es decir, los puntos que a través de esa recta están alineados. Por ejemplo, aquí me indica que es el centro de homotesia con el punto A y con el punto A'. Y así puede ser con EY', con DD', con BB', con CS'. Entonces, para cualquiera que yo dibuje ese tipo de rectas, pues obviamente va a existir esa igualdad entre varios puntos en cada figura. Entonces, aquí lo importante es que la razón de la homotesia directa siempre va a ser mayor que 0. Pregunta de examen. Y después también tenemos lo que es la homotesia inversa. La homotesia inversa, la constante me indica que, dijimos que la colita me indica que es menor, que la constante es menor que 0. Es decir, que los puntos iniciales y sus homotéticos se ubican en los extremos opuestos con respecto al centro de homotesia. Es decir, aquí nosotros podemos observar lo que es el centro de homotesia, es este que está aquí, y podemos ver cómo las figuras se reflejan hacia lados contrarios. Entonces podemos decir nosotros también que esta es una simetría central. ¿Se acuerdan que también vimos ese concepto? Aquí era simetría central. Muy bien, continuamos. Como nosotros se supone que ya lo dibujamos anteriormente, pues ahora nos corresponde únicamente conocer cómo se realizan algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí voy a volver a repetir, podemos observar el centro de homotesia. ¿Alguien me puede decir si esta es una homotesia directa o inversa? Inversa. Es inversa. Es decir, tiene una simetría central. Es directa, perfecto. Vemos que es una simetría o un centro de homotesia directa. Vemos que en este caso ya nos dan unos vértices. Por ejemplo, aquí yo puedo observar este segmento que es de O a A, de A a D y todos los demás, ¿verdad? Y también, por ejemplo, vimos lo que son los lados correspondientes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí puedo observar que el segmento de A a B es igualito, pero con mayor proporción de D a E. También podemos observar, por ejemplo, que el segmento A a C es correspondiente al segmento de F y que el segmento de B a C
es correspondiente al segmento de E a F. Entonces, nosotros podemos matemáticamente también resolverlo. Podemos, por ejemplo, saber cómo un lado que no tiene un valor, pero conozco el valor del triángulo más pequeño, pues puedo más o menos encontrar cuánto es lo que vale. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Bueno, por ejemplo, aquí algo que me faltaba es cómo yo voy a distinguir, por ejemplo, esa razón de proporcionalidad que es K. Y al observar aquí lo que son las figuras, yo puedo encontrar esa proporcionalidad con cualquiera de las rectas, con cualquiera. En este caso, por ejemplo, yo voy a encontrar que la razón de proporción entre OA, supongamos que este vale 5, de OA, y puedo también observar que de O a D incrementa. Supongamos que a lo mejor este tiene un valor de 15 y entonces puedo también encontrar esa razón desde O a D y puedo decir, bueno, si O a vale 5 y de O a D vale 15, entonces la razón de proporción entre estos dos segmentos sería quinta parte de 5, 1, quinta parte de 15, 3, es un tercio. Quiere decir que la razón, que es K, es de 1 a 3. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las escalas? Bueno, es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir que el triángulo 1 es 3 veces más pequeño que el triángulo 2 o que el triángulo 2 es 3 veces más grande que el triángulo 1. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar lo que es la razón de homotecia. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a un problema y nos van a pedir aquí encontrar cuánto vale X. Y entonces, como cada problema, siempre recomiendo observar. Tengo que observar perfectamente bien qué es lo que tengo y qué es lo que yo puedo obtener. Por ejemplo, yo aquí puedo observar lo que es el centro de homotecia y puedo decir que esta es una homotecia directa. Y después observo que del segmento de OAA, este que está aquí, tiene un valor de 2. Entonces ya sé que ese vale 2. Y que el segmento de A a D vale 4. Pero desde el centro de homotecia, entonces vale 2 más 4. Quiere decir entonces que todo el segmento completo vale 6. Entonces ya puedo encontrar la razón de homotecia, que sería del segmento OA al segmento OD. Y este equivale a 2 sobre 6. Por lo tanto, si yo saco partes, sería la mitad, sería 1 y la mitad sería 3. Y vuelve a quedar entonces que la razón de proporción que se representa con la variable k es de 1 a 3. Es decir, que la siguiente figura va a ser el triple. Entonces, pues yo ya puedo encontrar cuánto vale x, porque yo puedo observar que el segmento BC es correspondiente al segmento EF y el segmento EF vale 18. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que debe de valer X? A ver, si el triángulo 2 es 3 veces, aquí me indica que es 3 veces más grande que el triángulo 1, entonces, ¿cuánto vale el valor de X? Yo sé que sí pueden. A ver,
Chiquillos. Si el segmento EF es 3 veces más grande que X, entonces ¿cuánto vale X? Excelente, vale 6. ¿Y cómo le hizo? Excelente, muy buena respuesta. Entonces, la respuesta es 6. Si se fijan que no hicimos ningún problema matemático, solamente fue un razonamiento. Muy bien. ¿Quieren otro ejemplo o ya el examen? Otro. Claro que sí, con todo gusto. Vamos a ver. Supongamos que, por ejemplo, el segmento de O a A vale 4, de A a D vale 8, y este vale 5. Y me piden encontrar este otro lado. Fíjense, por ejemplo, aquí ya podemos observar y podemos decir nosotros que el segmento de O a A vale 4. Este pequeñito que está aquí. Y después me voy desde el centro de Motesia hasta D. Y entonces vale 4 más 8. Entonces quiere decir que el segmento de O a D es igual en este caso a 12. Y entonces podemos ahora sí sacar nosotros nuestra constante, que sería en este caso, por ejemplo, el segmento de O a A sobre el segmento de O a D. Y entonces me quedaría como 4 sobre 12. Sacamos partes. Puede ser la cuarta parte, pero voy a obtener la mitad. La mitad son 2, la mitad son 6. Volvemos a sacar la mitad, que sería 1, y la mitad, que serían 3. Entonces me queda un tercio. Entonces quiere decir que la razón, que es K, es de 1 a 3. Me vuelve a quedar igual. Me vuelve a quedar que este, por ejemplo, que el triángulo 1 es 3 veces más pequeño que el triángulo 2. Por lo tanto, yo puedo establecer cuánto es lo que vale X. ¿Cuánto creen que vale X? ¿15? ¿Y cómo le hizo si en la otra dividimos? Perfecto, muy buena respuesta. Excelente. Entonces, este video lo voy a dejar grabado ahí en Classroom para que ustedes lo sigan viendo porque no sé si sea posible que terminen todo el examen ahorita, pero como que ya lo tengo que aplicar. Déjenme nada más, dejo de grabar.